con muchas personas. Sí, bueno, gracias. Buenas noches con todos. En principio, gracias Fiorella y Álvaro y todos los colegas de Equalitas. Quiero felicitarlos por esta importante iniciativa, todo lo que suma a favor de la comunidad, a favor de acercar la atención de salud de calidad a las personas, a las comunidades, creo que es muy importante. Les felicito esta iniciativa y estoy encantado de que me hayan invitado a este primer webinar y dispuesto a poder colaborar y responder las preguntas de ustedes y del público. Al contrario, para nosotros es muy grato tenerlo porque sabemos que está viajando constantemente. Ahora último ha estado en varios viajes también internacionales, pero también en el interior del país. Entonces, conocemos de la experiencia que tiene y yo lo sigo siempre en las redes con las actividades que vienen realizando diariamente y para mí me motiva, sobre todo como le he dicho, soy salubrista y para mí es muy interesante todo el trabajo que se viene haciendo a nivel comunitario porque es donde en realidad tenemos que trabajar para prevenir las enfermedades, ¿no? Como salubristas es mejor prevenir que curar, y creo que eso es básico, sobre todo para las intervenciones que se vienen haciendo. Dicho eso, doctor Leo, ¿nos podría comentar, por favor, para usted, cuál es la importancia de la intervención comunitaria en la salud pública? Sí, gracias. Bueno, primero estoy viendo que están proyectando unas imágenes, es del trabajo de Socios en Salud, que precisamente expresa el trabajo comunitario desde la forma como en Socios en Salud, que es una ONG internacional con filial en Perú, venimos trabajando hace 26 años, ¿no? Para nosotros la intervención comunitaria es el complemento necesario para poder llegar a las comunidades, sobre todo más vulnerables, que más necesitan atención médica. Para todos es claro que hay una brecha, entonces hay muchas formas de cerrar las brechas. Y nosotros en Socios en Salud trabajamos en dos pilares. Fortalecer el sistema público, fortalecer los servicios de salud que tienen la responsabilidad primaria de dar la atención de salud en todos los niveles que se ha establecido en el Perú y en otros países, pero también hay que mirar este lado comunitario, este brazo comunitario necesario para llegar a las comunidades. Existen muchas brechas, ¿no? Entonces no basta solo con tener servicios de salud buenos en número y en calidad suficiente, sino también hay que pensar a veces qué hay detrás de eso. Y muchas personas, y siempre nosotros decimos, las personas que más necesitan, que más barreras tienen, probablemente nunca han llegado a los servicios de salud. Entonces también tenemos que ir a las mismas comunidades a encontrarlas, con actividades de prevención, de promoción, pero también incluso de diagnóstico y de atención directa, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos. A lo largo de estos 26 años de trabajo hemos venido demostrando, innovando, tratando de cerrar estas brechas de atención que son muy importantes para realmente decir que la atención, digamos, llega a todos, ¿no? Ese es el trabajo que venimos haciendo. Yo siempre, cuando tenemos la oportunidad de conversar y discutir estos planes de los sistemas de salud, tratamos de hacer entender que no es un reemplazo. Estamos hablando de un complemento necesario, ¿no? Muchas veces hemos escuchado decir, bueno, es que fortaleciendo los servicios de salud es suficiente, pero hay que meterse realmente en la comunidad para entender cómo ellos entienden los problemas de salud y a partir de ese conocimiento nos vamos a dar cuenta que hay otras formas de aproximarse a la salud, otras formas de acercarse a las otras formas de atender a las personas. Entonces es lo que nosotros intentamos hacer en estos dos brazos de trabajo para realmente hacer lo que llamamos el fortalecimiento de una respuesta de salud. Muy interesante el trabajo que vienen desarrollando, sobre todo fortaleciendo, como dice usted, complementando el trabajo y es tan necesario que se tiene, sobre todo para poder reducir estas barreras, estas brechas de salud que se tienen y sobre todo en las zonas más alejadas. Y además porque en las zonas más alejadas se encuentran necesariamente las personas que más lo necesitan, ¿no? Hay una desigualdad social que también hace y permite que esto, pues de una u otra forma, los desproteja, los aleje un poco del Estado y creo que es importante por ese motivo el trabajo que vienen ustedes realizando por intermedio de la ONG Socios en Salud. Entonces, nos ha contado un poco la experiencia que ustedes vienen trabajando, las diferentes estrategias que vienen desarrollando.
¿Cómo podemos organizar o adoptar esas medidas significativas desde la comunidad para el fortalecimiento de los sistemas de salud? Porque estamos hablando que ahora tenemos una ley de aseguramiento universal, todas las personas deberían tener acceso al servicio de salud, pero sin embargo también es verdad que, que con los mismos medios y presupuestos, pues ahora tenemos que atender a más personas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos organizar para que ese impacto el de las intervenciones sean significativas? Creo que lo primero que tenemos que seguir haciendo es entender cuáles son las necesidades de la misma comunidad, ¿no? Muchas veces, y ese es un error que a veces hemos cometido, es asumir lo que nosotros creemos que las comunidades necesitan. Y no tenemos la pausa necesaria para realmente ir a la comunidad y entender qué es lo que está pasando en las comunidades y cómo nosotros podemos acercarnos. Yo acabo de estar esta semana en Madre de Dios, donde sabemos que hay algunas dificultades, se habla de minería ilegal, de un montón de actividades que ocurren, pero tuve la oportunidad de hablar con la gente de la misma comunidad para entender cómo, qué necesita. Y es bien interesante escuchar a las comunidades, escuchar a la sociedad civil organizada que existe para tratar de entender y a partir de ahí empezar a planear con el sistema de salud o con quien corresponda, recuerda el tema, qué es lo que vamos a hacer. Para nosotros, lo que funciona mucho es trabajar con las redes comunitarias de salud y existe un actor importante que son los agentes comunitarios de salud, los promotores comunitarios. A mí me gusta, cada vez hay menos tiempo, pero me gusta que, y le digo a mi equipo, que se reúnan con ellos, que pregunten desde el lado de ellos si lo que estamos haciendo es adecuado o no. Y son ellos los que muchas veces nos dan la receta, ¿no? Y a partir de ahí es que empezamos a construir las iniciativas que realmente a veces llegan a tener el impacto necesario, ¿no? Entonces, a tu pregunta, para mí lo principal es involucrar a la misma comunidad. Y hay muchas formas. Nosotros, por ejemplo, en Socios en Salud, y debería ser una práctica de la mayoría de organizaciones, además de hacer esto que te comento, de ir a la misma comunidad, conversar con ellos, ¿no? Tenemos incluso hasta instancias donde discutimos estas actividades. Nosotros tenemos un comité asesor comunitario, por ejemplo, donde todas nuestras intervenciones que hacemos va a este comité que está formado por representantes de la misma comunidad. Tenemos expacientes, tenemos promotores comunitarios, personal de salud también, ¿no? Educadores, no sé, no necesariamente gente ligada a salud, de la eh, personas de los vasos de leche, donde a ellas es que sometemos nuestras iniciativas. Le decimos, mira, queremos hacer esta intervención en cáncer. ¿Qué piensan? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Ustedes sienten que eso va a ayudar? Y a veces nos damos con la sorpresa que no necesariamente, ¿no? O que tenemos que adecuarlo. Entonces, esa pausa necesaria, escuchar a la misma comunidad, entenderla y con ellas intentar construir una respuesta, creo que es muy importante dentro de la respuesta. Y a veces eso es lo que no se hace, por diversas razones, tiempo, presupuesto, o a veces también interés o desinterés, ¿no? Muchas veces creemos que esta es la receta cuando así no funciona. Y hay un montón de ejemplos, ¿no? A lo largo de estos 26 años de trabajo, y yo trabajo con socios en salud, 16 de ellos, he ido aprendiendo mucho. Y probablemente una de las personas que más me han enseñado son justamente los agentes comunitarios de salud. Ellos me han enseñado a ver qué necesita una persona con tuberculosis y no solo son medicamentos. ¿Qué necesita una persona con diabetes, con VIH? Y no solo son diagnósticos, no solo son tratamientos. Necesitan más, necesitan soporte, necesitan acompañamiento. Los que siguen el trabajo de socios en salud deben haber escuchado esta palabra muchas veces. La mencionamos mucho, el acompañamiento. Acompañamiento a la misma comunidad, acompañamiento a los mismos servicios de salud para realmente llegar a dar una atención de calidad y una atención oportuna para las personas que lo necesitan, ¿no? Yo siempre digo, me han escuchado los que me siguen en algunas de las conferencias, que las personas que más necesitan son aquellas que ni siquiera han llegado a los servicios de salud. Probablemente son las más vulnerables.
Si un centro de salud nos dice, en esta localidad tenemos 50 gestantes, 60 gestantes, probablemente tengan más. Son 50, 60 las que han llegado, pero probablemente si tú vas a buscar, encuentras 80, 100, probablemente más, ¿no? Entonces, y esas que no llegan son las que probablemente más barreras tienen, son más pobres, más vulnerables, no llegaron porque no tienen dinero para el pasaje, o no llegaron porque de repente en algún momento los maltrataron, o porque tienen mucho desconocimiento. Entonces, ir a la comunidad, acercarnos a ellos para entender su problemática y a partir de ahí hacer planeamientos de proyectos, programas efectivos, creo que es lo principal. Importante lo que nos acaba de mencionar porque en realidad a veces las personas que están, y he trabajado también en el parte del Estado, en el Ministerio de Salud, el hecho de mirar desde el otro lado de la mesa, pues tenemos la idea de que creamos un protocolo, una guía, un programa, y que eso va a calzar adecuadamente en todas las comunidades. Y como lo acaba de mencionar usted, ¿no? Involucrar a la comunidad y esperar y escucharlos de sus expectativas, qué es lo que necesitan, porque nuestras expectativas son diferentes a las de ella. Y también es importante, pues lo mencionó usted, la adecuación cultural, ¿no? La interculturalidad es tan valiosa y tan importante porque van incluso en temas de creencias, mitos que van incluso más allá de la ciencia. Y que por eso es que hay muchos programas que simplemente pues no se llegan a consolidar adecuadamente, como pues una de ellas las estrategias, por ejemplo, para la reducción de la anemia, ¿no? Que lo he visto de cerca. Entonces, cosas como, simplemente por dar un ejemplo. Entonces, dicho eso, ¿cómo usted, cuál sería esta recomendación, estos tips importantes que debería de saber todo salubrista, todas aquellas personas que están en niveles de decisión y que tienen que organizar planes de gobierno, planes locales, comunales, para garantizar la movilización social y el empoderamiento de la comunidad en favor de la salud pública? Ha dicho que ellos son los que mueven en realidad, es el motor de la comunidad, ¿no? Como decía, hay dos brazos. Primero, en la misma comunidad tenemos que entender lo que ellos necesitan y a veces, si es que no tienen ellos mismos las herramientas, ayudarles a que expresen lo que realmente necesitan. Y con esa información ir al otro lado, a los servicios de salud y tratar de poner lo necesario para que brinden la atención adecuada. Ahora, desafortunadamente existen a veces los servicios de salud aquí y la comunidad acá, y asumimos que están interrelacionados, pero no necesariamente. Entonces, una de las cosas que a veces no se ve es cómo hacemos esta interrelación. Los agentes comunitarios solo es una expresión, pero no es la única. Nosotros, por ejemplo, en nuestros programas, lo que tenemos es un equipo comunitario de salud, que son profesionales de salud, además del médico, enfermero, obstetra, psicólogo, técnico de laboratorio, etcétera, que están en el centro de salud. Necesitamos ese mismo equipo en la comunidad. Es lo que nosotros llamamos el equipo comunitario de salud. Médicos, que ahora se llama médicos de familia, yendo a la comunidad. Enfermeros, yendo a la comunidad. Psicólogos, yendo a la comunidad. Y trabajando de forma articulada con la expresión comunitaria. Pueden ser agentes comunitarios de salud, pueden ser otras organizaciones de sociedad civil, pueden ser organizaciones comunitarias, como queramos, ¿no? Pero ese enlace o ese puente a veces normalmente no se considera. En los servicios de salud todos sabemos eso, pero ¿cómo podemos exigirle a una enfermera, a un médico que también vayan a la comunidad si probablemente el tiempo, el poco tiempo que lo tienen para atender 50, 80, 100 pacientes? Y encima les decimos, vayan a la comunidad, eso es imposible. Entonces, yo creo que la estrategia del sistema de salud tiene que incluir este otro componente, un equipo de salud comunitario, ¿no? Si no, nunca vamos a llegar a cerrar estas brechas de atención de salud. Y sí, tenemos que ayudar a que la misma comunidad se organice, ¿no? Y hay varios ejemplos, ¿no? Como digo, los agentes comunitarios de salud es una expresión, no es la única, pero también hay organizaciones
de pacientes, ¿no? Ahora hay, por ejemplo, de salud mental, de familiares de salud mental, pero también ha habido siempre de tuberculosis, personas de VIH, ahora enfermedades crónicas, todo eso es necesario y nosotros tenemos que empezar a articular entre todos ellos para que esta rueda, digamos, funcione realmente y no se quiebre en el camino. Cuando esta rueda se quiebra, es donde ocurren las dificultades, ¿no? Entonces, no es fácil, no es fácil, pero hay que mapear cada uno de estas actividades y tratar de enfocarnos ahí. Nosotros, por ejemplo, que somos una ONG de cooperación, también nos es difícil, porque a veces, yo siempre digo, los presupuestos son muy crueles. Tú tienes un financiador que te da fondos para COVID, y solo para COVID, pero tú estás viendo la necesidad de los servicios, la necesidad de la comunidad, que no solo es COVID, es comida, es otros temas, ¿no? Yo siempre digo, cuando uno entra a una familia, porque uno no entra a ver un paciente, cuando uno va a la comunidad y entra a una familia para buscar un enfermo, un potencial enfermo, uno no se compromete solo con el paciente, se compromete con la familia. Y si yo voy a buscar a un diabético, a una persona con diabetes, yo voy a encontrar probablemente una persona con diabetes, pero voy a encontrar también ¿qué? Pobreza, voy a encontrar probablemente violencia familiar, voy a encontrar niños con problemas en su desarrollo, de repente alguien más con VIH o alguien más con otro problema. Entonces, si yo recibo fondos solo para diabetes, ¿qué hago? O sea, digo, disculpen, pero esto no me toca, esto no veo, y solo voy a atender al paciente con diabetes, eso no es correcto. Entonces, ese es un dilema que tenemos todos, ¿no? Porque los enfoques, las aproximaciones, los proyectos deberían ser lo más integrales posibles. Pero te encuentras que tienes financiamientos muy restringidos y si los usas para otras cosas, bueno, eso incluso podría ser hasta malversación de fondos. Entonces, lo mismo le ocurre al Estado, yo sé eso, entonces tenemos que ver cómo. Entonces, por eso, en algunos sitios, en algunos programas donde nosotros trabajamos, tratamos de que todos los programas estén ahí. Y ya lo deriva si es un niño, ya, que vaya a nuestro programa de salud materna. Si es una persona con tuberculosis, que vaya a nuestro programa de tuberculosis. Y tratamos de trabajar con el Estado para que sea un enfoque lo más integral posible, ¿no? Y los programas sociales y todo lo necesario para que una persona pueda realmente recibir una atención integral. Muy bien, doctor. Nos ha mencionado de que hay que integrar a las personas, hay que trabajar de manera articulada y es importante también, como lo mencionó, ver de manera integral no solamente a la persona enferma, sino a la familia que lo acoge, que lo acompaña, porque también puede estar enferma, ¿no? Se ha visto muchos casos de que a veces al momento de la evaluación, al momento de hacer el diagnóstico, hacer la visita domiciliaria, incluso uno identifica que la única persona que está enferma incluso no es la persona que acudió al centro de salud porque a lo mejor ya se siente mal, ya a lo mejor le aqueja algún otro signo, síntoma que no lo deja estar tranquilo, pero todavía las otras personas que están dentro de su ambiente familiar pues todavía no acuden por la necesidad que no tienen, pero no significa que no estén enfermos, ¿no? Entonces, también es importante es saber cómo implementamos y sobre todo ampliamos programas de prevención y promoción, porque se tiene que trabajar mucho en ello y desde el Estado de verdad todavía nos falta fortalecer esas líneas de acción dentro de las comunidades, pero sobre todo para garantizar que éstas perduren, que se haya mucha sensibilización, que las personas también se acojan a estos programas y que y cada vez pues tengamos mayor acogida y tengamos mayor adherencia de las mismas comunidades hacia estos programas, que existen diversos, hay muchas organizaciones civiles del Estado que vienen teniendo diferentes estrategias, entonces, para sobre todo saber y evaluar el impacto que puedan tener estos programas. Ujú. Bueno, el cómo es una pregunta, digamos, fácil de responder, pero difícil realmente de llevarlo adelante, ¿no? Para empezar se necesita recursos, ¿no? Y no solo recursos, cuando hablamos de salud, desafortunadamente, digamos, le tiramos la pelota solo al sector que corresponde. Pero si estamos hablando de salud integral, en realidad este es un tema que nos corresponde a todos los sectores. Sobre todo si hablamos de promoción y prevención, acá hay un rol de otros sectores también.
desde los gobiernos locales, los gobiernos regionales, ¿no? Y cada sector, yo sé que el Estado ha hecho esfuerzo para generar partidas, pero a veces vemos esas partidas y están en cero. Se terminan usando los recursos en otras actividades, ¿no? Entonces ahí hay una discusión también de calidad del gasto, qué estamos priorizando, qué no estamos priorizando. Entonces, creo que un tema importante es el tema de recursos necesarios, ¿no? Lo otro es el tema de seguir con educación, por eso plataformas como estas y otras que existen creo que son claves para que todos entendamos que si no entendemos el problema va a ser muy difícil que podamos hacer algo, ¿no? En nuestros programas que nosotros tenemos, siempre hablamos no de la persona afectada, no de la persona enferma, hablamos sobre todo de un enfoque familiar y también de un enfoque comunitario. La misma comunidad tiene que entender que no es que su vecino es el que está enfermo y es su problema. Es dependiendo, obviamente, de la enfermedad, eso puede impactar en todos. Si él no trabaja, no va a poder pagar sus impuestos, entonces si no va a haber impuestos, no va a haber mejora en la misma comunidad o cosas de ese tipo, ¿no? Si es una enfermedad contagiosa, eso es obviamente mucho más claro de entender, ¿no? Hay un riesgo a nivel de la comunidad. Entonces, mucho de trabajo en la misma comunidad, mucho de explicar cuáles son las problemáticas, creo que es clave, ¿no? Ustedes están viendo fotos de lo que mostramos nosotros en el trabajo de socios en salud. Eso es lo que intentamos hacer. Llevar una campaña comunitaria a la misma comunidad no es fácil. O sea, tú puedes llevar tu carro, tu camión, tus actividades, pero si no has hecho todo un trabajo previo de educación, de información, de lo necesario, tus resultados no van a ser, pues, los adecuados. ¿No? Yo puedo decir, bueno, yo he tamizado a 100 personas, pero si no fueron las adecuadas, entonces estás malgastando los recursos. Entonces hay todo un trabajo que nosotros le llamamos de community engagement, de involucramiento comunitario, que se tiene que hacer para educar a las personas. Nosotros tenemos, por ejemplo, un programa muy famoso que algunos de ustedes lo deben haber escuchado, que es la TV Móvil. Este programa va a las comunidades a descartar tuberculosis. Pero no es el clásico descarte de tuberculosis en personas que tienen tos por más de 15 días. Eso es relativamente fácil, porque esta persona que tiene sospecha va a ir a hacerse la prueba. Nosotros educamos y hacemos los esfuerzos necesarios para que las personas entiendan que viven en una comunidad de riesgo y tengan o no tengan síntomas, o sea, tengan o no tengan tos, tienen que hacerse un descarte de tuberculosis, que es bien difícil. Nadie se hace un descarte de una enfermedad si se siente sano, si no tiene ninguna molestia. Pero eso lo hacemos y lo hemos logrado. ¿Cómo lo hemos logrado? Educando a las personas, haciendo un montón de actividades comunicacionales para que las personas entiendan que podrían estar en riesgo y se someten a los descartes, ¿no? Y hemos encontrado mucha tuberculosis, hemos encontrado incluso en personas sin síntomas, ¿no? Más o menos 13% de los casos de tuberculosis que nosotros detectamos en las comunidades donde trabajamos no tenían tos, no tenían síntomas, ¿no? Pero le tomas una radiografía, sale anormal, le tomas otra prueba, sale positivo y tienen tuberculosis. Y la gente dice, pero yo no tenía síntomas. Bueno, tienes y ese es un diagnóstico temprano, ¿no? Porque normalmente las personas que llegan a las postas probablemente están semanas tosiendo, o incluso llegan ya hasta botando sangre, ¿no? Expectorando sangre, y eso puede, y ya están contagiando más personas, porque cuanto más tiempo se demoran, contagian más y sus pulmones se dañan más. Entonces, esos enfoques tienen que cambiar si nos acercamos a las comunidades con ellas. Nosotros tenemos una frase muy característica que decimos, nosotros trabajamos con y para la comunidad, ¿no? Eso engloba la forma como nosotros nos acercamos a las comunidades para que ellas nos permitan ayudarlas. Muy bien, doctor. Entonces, lo que usted nos está diciendo es que tenemos que involucrar a la comunidad en todos los espacios, en todos los momentos, incluso desde la planificación, para que ellos puedan, pues, recibirlo y adaptarse a estas estrategias. Entonces, sería, creo que como una de las estrategias que se podrían
para preparar a las comunidades a ser también proponentes y actores de su propia salud y no ser solamente actores receptivos? ¿O qué otras cosas más podríamos nosotros trabajar con la comunidad para que también sean parte de esta salud, de su propia salud y de mejora de su comunidad también? Creo que es eso, ¿no? Las mismas comunidades tienen que ser actores claves, actores activos en la solución de sus problemas. Y como yo decía hace un momento, uno es dándole las herramientas, ¿no? Para que actúen, pero lo otro es, si es que a veces, depende de las comunidades también, hay que retroceder un poco y darles la educación necesaria para que luego de entender actúen, ¿no? Eh, Creo que eso es clave. Y hay comunidades y comunidades, ¿no? Cuando hablo de comunidades no solo me estoy refiriendo a situaciones geográficas, estoy hablando de muchas comunidades vulnerables que además de tener lo que tiene la población general, digamos, a veces limitaciones para el acceso a servicios de salud, tienen otras barreras, estigma, discriminación, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es en esas comunidades donde uno tiene que centrar mayores esfuerzos. Ahora todo el mundo, por ejemplo, habla de los migrantes. Los migrantes son los nuevos pobres, ¿no? Salvando la distancia, que probablemente hay un grupo que no tiene esa vulnerabilidad, la mayoría tienen, la verdad, dificultades muy serias para sobrevivir, ni siquiera para atenderse en salud, sino para de supervivencia. Nosotros todos los días recibimos solicitudes de ayuda de personas que no tienen hoy día dónde dormir, no tienen dónde comer, y si tienen problemas de salud, uy, es más complicado, porque es muy complicado ayudarlas a estas personas, pero estas personas necesitan más que decir, no, no nos corresponde primero a los peruanos, no, al contrario, necesitan un enfoque muy particular. Otro grupo muy estigmatizado son las prisiones, por ejemplo. Las prisiones tienen un problema serio de salud y tienen muchas limitaciones de los servicios de salud que en algunas prisiones existen y uno dice, bueno, pues son prisioneros, entonces no, no deberíamos hacer nada porque vamos a invertir en ellos, ¿no? Pero no es así, ¿no? Primero que es un tema de derechos humanos, pero también hay que ponernos a pensar cuál es el impacto de las prisiones para la misma comunidad, ¿no? Nosotros que tenemos varias intervenciones con prisiones, tenemos el dato que al año las prisiones del país reciben más de 2 millones de visitas. Entonces, no es solo un problema para la gente que vive en las prisiones, sino para la gente que entra. Cuando uno va a cárceles de varones, todos los días son visitados por mujeres, por niños, ¿no? Entonces, hay que mirar todo ese entorno. Ahora nosotros estamos haciendo intervenciones, por ejemplo, alrededor de las prisiones, porque cuando se instala una cárcel, alrededor de la cárcel, fuera de la cárcel, es todo un panorama particular, ¿no? La gente se muda para estar cerca de sus familiares. Entonces, hay mucha más pobreza y hay muchas más enfermedades. Entonces, hay que mirar esas dinámicas, hay que entenderlas y hay que ver cómo empezamos a resolver cada una de estas dificultades que uno va a encontrar, ¿no? Entonces, pero hay que estar siempre mirando adelante, innovando. Nosotros tratamos de hacer la mayor cantidad de innovaciones posibles, con lo que nosotros decimos traer la ciencia moderna para beneficio de las comunidades, ¿no? Si son métodos diagnósticos que hay que traerlas y que todavía el Estado no las tiene, bueno, las traemos, ¿no? Si son nuevos tratamientos, si es permitido de acuerdo a las regulaciones, los traemos, ¿no? O sea, tratando de demostrarles al mismo Estado también a veces, mira, que esto es posible. Entonces, si nosotros lo podemos hacer, ustedes también deberían hacerlo. Es un tema de ponernos de acuerdo, de cambiar las políticas y de ir adelante, porque esto va a ser mejor que tener una persona, digamos, discapacitada o tener una persona con un problema de salud mucho más severo y el gasto va a ser mayor, ¿no? Entonces, creo que esas son las cosas que nosotros estamos intentando hacer, ¿no? Con la misma comunidad, pero, bueno, he hablado mucho de la comunidad, pero está el rol de los servicios de salud. Nosotros en los proyectos y programas que tenemos, siempre converso con mis colegas que nosotros damos el impulso, pero siempre hay que pensar en que nosotros no tenemos la responsabilidad. Somos una ONG.
La responsabilidad final es del Estado y su servicio de salud. Entonces, a la par que estamos con la comunidad, tenemos que mirar cómo ayudamos a que ese servicio de salud sea bueno, sea de calidad, ¿no? Y bueno, a los que ustedes siguen, a socios han hablado, nosotros hablamos, cuando hablamos de fortalecimiento de salud, hablamos de las 5 S, que son cinco palabras en inglés, que significa, la primera S es staff, o sea, tenemos que asegurar el recurso humano en cantidad y en calidad suficiente. La segunda es el space, tenemos que dar la infraestructura adecuada, necesaria para que los servicios de salud puedan operar. La tercera S es el staff, que es los insumos, los supplies, que tengan vacunas, que tengan jeringas, que tengan materiales para dar atención médica, que tengan todo lo necesario para la atención médica. Los siguientes son sistemas informáticos, sistemas gerenciales, sistemas administrativos, para que funcione, para que opere, para que esta rueda funcione y lleguen realmente a dar una atención de calidad. Y el quinto, nosotros agregamos siempre, es el soporte social, ¿no? Nos enfocamos sobre todo en gente en vulnerabilidad. Entonces, esa gente no solo requiere medicinas, requiere que comer, requiere vivienda, requiere agua, requiere una serie de necesidades que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Es difícil para el Estado porque ellos sí están divididos. El Estado, yo te doy salud, pero yo no te puedo dar comida. Tienes que ir a otro programa. Entonces, eso es lo difícil, pero ahí nosotros por eso ponemos como parte importante de lo que es un fortalecimiento del sistema de salud, que haya este soporte social necesario para que las personas puedan seguir avanzando, o se recuperen, o se curen, dependiendo de la enfermedad que corresponda. Importante el trabajo que menciona, sobre todo articulado con los servicios de salud y todos los proyectos que vienen desarrollando en cada uno de esos espacios. Eh, ¿Cómo hacer para, de cierta forma, garantizar que estos proyectos en los cuales ustedes implementan de manera colaborativa y articulada con las regiones, con los centros de salud, se mantengan y puedan seguir brindando atención a las comunidades? Me imagino que tiene un tiempo establecido en el que ustedes intervienen. ¿Cómo hacemos para que esto pueda seguir brindando después de que ustedes ya no están allí acompañándolos? Pueda seguir siendo este espacio de calidad y con atención de servicios a los ciudadanos, a las comunidades. Sí, esa es una pregunta que nosotros siempre nos la hacemos antes de empezar cualquier intervención, y es difícil, digamos, pero es lo que creemos que es lo necesario, es sentarnos con nuestras contrapartes, sentarnos con el Ministerio de Salud, con la región de salud que corresponda, para planear las actividades y decirle, queremos hacer esto, queremos hacer este proyecto, queremos hacer esta actividad, ¿están de acuerdo? Porque siempre estamos tratando de mirar qué pasa más allá del proyecto. Si el proyecto dura un año, ellos tienen que saber que luego de un año lo tienen que sostener. Si dura 2 años, ¿no? Dependiendo de la temporalidad, y dejamos claros los compromisos. Ahora, no siempre se logra, eso sí es cierto, ¿no? Porque siempre ocurren algunas otras dificultades, pero eso es lo que intentamos hacer. Y muchas veces, ciertamente, eso demora algunas intervenciones, ¿no? Porque, digamos, muchas veces dirían, no, mejor lo hacemos por nuestro lado, pero nos tenemos que hacer esa pausa, si no, espérate, ¿no? Tenemos que primero discutir bien cómo se va a hacer, porque lo podemos hacer por nuestra cuenta y hacemos un sistema paralelo, pero no es nuestro espíritu. Nuestro espíritu es siempre, la misión de Socios en Salud es trabajar en el fortalecimiento de los sistemas de salud pública, ¿no? Por eso estamos acá. Y en ese trabajo es que intentamos coordinar cada paso que hacemos para que eso realmente sea luego sostenido por el Estado. Como digo, es difícil. Nos ha pasado que a veces quisiéramos que sea más rápido. Tenemos los recursos. Quisiéramos ya avanzar, pero a veces se demora. Algún convenio o alguna actividad o alguna decisión o algún cambio de autoridad, pero nosotros creemos que eso es lo correcto, ¿no? Y siempre intentamos que eso ocurra así, ¿no? Y nos ha funcionado, ¿no? Y yo creo que es la razón por qué nosotros seguimos trabajando de forma colaborativa. El ministerio está muy interesado en que sigamos colaborando a nivel nacional, a nivel de las regiones, para que podamos seguir adelante colaborando
apoyando las actividades que a veces el ministerio no puede hacer por las razones burocráticas u otras, y luego ya ellos, cuando está establecido, ya se suman, ¿no? Y tenemos varios ejemplos. El último es una de las fotos que estaban mirando sobre el tema de tuberculosis, ¿no? Estas mochilas móviles que ahora ya el ministerio los está usando a través de la cooperación internacional. También hemos trabajado el tema de VIH. Estas fotos que ven aquí tienen que ver con VIH. Nosotros tenemos un programa de adolescentes, por ejemplo, ¿no? Centrados en las personas, adolescentes viviendo con VIH, que es un tema que no todos ven, ¿no? Nosotros, y esto es todo bueno, puede ser una sola charla, digamos, hablar de cómo empieza nuestro trabajo en VIH en adolescentes, es porque entramos a una casa por otro problema de salud y encontramos personas con VIH, y una de las cosas que nos dimos cuenta es que los niños, no necesariamente infectados, afectados en una familia con VIH, tienen problemas en su desarrollo, crecen como pueden, ¿no? Y si además tienen riesgo de haberse contagiado de VIH por el tema de transmisión vertical, también hay que ver. Entonces, hicimos un programa hace muchos años de que para ayudar al Ministerio de Salud a que los niños con VIH se les confirme o no el diagnóstico de VIH. Y encontramos muchos niños, luego esos niños pudieron entrar al tratamiento antirretroviral. 10 años después, esos niños son adolescentes ahora. Y nos dimos cuenta hace unos 3, 4 años que no teníamos un programa fuerte para los adolescentes con VIH. Muchos no tuvieron la culpa de haberse, digamos, infectado, ¿no? Y ya no quieren tomar tratamiento, quieren tener enamorado, enamorada, tener relaciones sexuales, y es todo un tema que no lo habíamos visto, ¿no? Y los servicios de salud no estaban preparados, nos pidieron apoyo y estamos trabajando en el tema. Entonces, muchas de esas cosas hay que ir pensando después qué viene, ¿no? Qué viene, porque no se trata de ya, tengo el recurso, lo hago y ya, ¿no? Siempre intentamos coordinar con los servicios de salud para que ellos entiendan lo que vamos a hacer, porque luego, como digo, son ellos los que tienen que darle la continuidad y sostenibilidad necesaria, ¿no? Sí, muy bien, muchas gracias por la respuesta. Además, usted nos ha mencionado sobre esta gran necesidad que se tienen en diversas acciones y políticas dentro del espacio comunitario. Dicho eso, y para las personas que nos están viendo, ¿hay alguna política pública del fortalecimiento de la salud comunitaria en nuestro país? Y si la hay, ¿se está aplicando? Bueno, hay una dirección de promoción de la salud, como todos sabemos, que tiene una red comunitaria de agentes comunitarios, y yo sé, porque hablamos con ellas, que están intentando trabajar cada vez de forma más intensa para que la estructura de la agente comunitaria de salud sea algo más formal y puedan recibir algún tipo de estipendio por el trabajo, porque termina siendo un trabajo, por ahora es un trabajo voluntario, pero es muy difícil, ¿no? Porque acuérdense que los agentes comunitarios de salud son personas de la misma comunidad, probablemente con las mismas necesidades que una persona a la que están atendiendo o acompañando, ¿no? Pero eso va lento, ¿no? Todavía hay muchas cosas que resolver, pero yo creo que es algo que tiene que darse. Si no se da, va a ser muy difícil que las acciones comunitarias puedan avanzar. Nosotros estamos colaborando en los programas que tenemos en Socios de Salud. En Socios en Salud sí damos una compensación, damos diversas actividades, incluso junto con el Ministerio de Salud, en alianza con ellos, creamos ya, y vamos por el tercer año, una beca educativa para los agentes comunitarios de salud, una beca integral que se les paga todos los estudios. A mí me emociona mucho hablar de eso porque creo que fue una excelente idea. Primero empezamos con los hijos de los agentes comunitarios, luego los agentes nos dijeron, no, nosotros también queremos estudiar, y ahora tenemos muchos agentes, sobre todo mujeres, estudiando, por ejemplo, enfermería, ¿no? Y eso va a ser, o sea, eso es increíble, porque es gente que tiene mucho, ha dado mucho, y esto es el granito de arena que damos para compensar su trabajo, ¿no? Ahora justo hablo de esto porque me acabo de acordar viendo las imágenes, y porque aprovecho para lanzar, que ya estamos ahorita en el lanzamiento de la tercera convocatoria, ¿no? De la beca junto al Ministerio de Salud, Promoción de la Salud, del agente comunitario de salud, y esperamos que mucha más gente
mucho más agentes puedan participar. El año pasado hubieron gente seleccionada de Huancavelica, Cusco, también de Lima, pero la mayoría fueron del interior del país. Y claro, nos están pidiendo más becas, ¿no? Porque eso es, bueno, ese es otro reto, de dónde sacamos también los recursos para poder ampliar este programa, ¿no? Pero lo que voy es que tenemos que pensar en mecanismos de compensación para que esto realmente funcione, ¿no? A nosotros como institución que trabaja en el modelo comunitario de salud nos funciona bastante bien, ¿no? Tenemos promotores de salud acompañando a las gestantes, que por alguna razón no habían llegado a los servicios de salud. Tenemos promotores de salud acompañando a personas con trastornos mental crónicos, tipo esquizofrenia, tipo psicosis, y que ahora, gracias a ese acompañamiento, esas personas están tomando su medicación y están estables, ¿no? Y puedo seguir, puedo hablar de VIH, puedo hablar de tuberculosis, puedo hablar de salud infantil, puedo hablar de enfermedades crónicas, puedo hablar de cáncer. Entonces, este trabajo comunitario es muy importante para, como digo, complementar y cerrar las brechas de salud que existen, pero tenemos que ver la forma de compensarlo, ¿no? Ese es el reto. Sí, es importante y me ha hecho recordar porque cuando empezaron eh, la primera oportunidad que dieron las becas a los hijos de los trabajadores, yo estaba haciendo un trabajo, creo, dentro de promoción de la salud, de la Dirección de Promoción de la Salud, y ver organizarse a los agentes comunitarios, a enviar la información en las bases de datos de sus hijos a nivel regional, para que haya luego toda esta evaluación. Era emocionante verlos a ellos porque se sentían reconocidos, sentían que durante muchos años han dado todo por su comunidad, han dado todo por su país. Y estamos hablando solo del Ministerio de Salud, pero ellos mismos, llega el Ministerio de Inclusión Social y también son los mismos agentes comunitarios, llegan a algún otro ministerio a hacer algún otro trabajo y siguen siendo las mismas personas. Entonces son las personas que son autoridades de cierta forma dentro de sus comunidades y pocas veces se les reconoce, pocas veces se les reconoce el trabajo que vienen haciendo y creo que fue una gran idea de verdad, porque verlos emocionados siempre a ellos en ese momento, ya luego ya no lo seguí, pero me da gusto saber que ahora también están con los agentes comunitarios y no solamente con los hijos y ojalá pues que puedan tener esa oportunidad, ¿no? Porque sobre todo es esta oportunidad para poder romper la cadena intergeneracional de la pobreza. Muchas veces hay muchas personas que tienen las capacidades, pero solo necesitan esa oportunidad para poder seguir avanzando. Entonces, sí, una pregunta que nos hacen también del público es, desde el enfoque comunitario de la salud, ¿cómo encajan todas estas propuestas de trabajo comunitario con la organización de las redes integradas de salud y que todavía sigue en el proceso de implementación y que seguramente pues esto puede ir cambiando todavía hasta que termine de implementarse completamente? Sí, definitivamente para mí súper encajan, ¿no? Las RIS tienen el enfoque territorial y es una oportunidad para justamente segmentar a las mismas comunidades donde corresponden estas RIS y mirar que dentro de las mismas comunidades existen este tipo de actores. Como digo, pueden ser agentes comunitarios de salud, pero pueden ser otras figuras, diversas OBCs, Organización de Base Comunitaria, ¿no? Entonces, deberían ser consideradas en la respuesta del sistema de salud de cada RIS. Si no la están incluyendo, yo creo que estamos cometiendo un error, porque como hemos hablado durante estos 40 minutos, la misma comunidad muchas veces tiene la respuesta y a veces tiene la mejor respuesta de cómo solucionar sus propios problemas, ¿no? Entonces, cierto, hay que fortalecer los servicios de salud, pero también hay que fortalecer este relacionamiento con la comunidad para realmente dar una respuesta efectiva a los problemas que existen, ¿no? Entonces, ojalá, yo no estoy siguiendo este desarrollo de las RIS, he escuchado, ¿no? Pero espero que esta nueva organización de los sistemas de salud estén considerando el involucramiento comunitario, ¿no? Para que pueda realmente darse una respuesta efectiva.
Sí, creo que el mejor ejemplo que hemos tenido de ello ha sido la respuesta a las estrategias y la implementación de acciones que se dieron durante la pandemia. Entonces, cuando se empezaron a involucrar justamente a los actores comunitarios, ¿no? Las organizaciones de base. Dicho eso, es una pregunta también del público, es ¿cómo se debió abordar la pandemia del COVID desde este enfoque comunitario, desde la primera ola? Y bueno, ya estamos a punto ya de salir prácticamente de esta emergencia sanitaria internacional, pero ¿cuál cree usted que debieron haber sido las acciones que se debieron haber tomado desde un primer momento, sobre todo considerando el gran soporte que teníamos en el espacio comunitario? Sí, nosotros hemos seguido la pandemia en el terreno, ¿no? En muchas regiones del país. Y yo tengo que comentar dos aspectos que creo que fue de las complicaciones que tuvimos. Primero es que no se fortaleció el primer nivel de atención, por el contrario, se cerró, ¿no? Y lo segundo es, si bien es cierto, hubo este movimiento comunitario, no fue un movimiento comunitario engranado. O sea, teníamos estos grupos comunitarios, ¿no? No recuerdo cuál era el nombre exacto de estos comités comunitarios, comité comunitarios COVID, pero solo daban información y a veces daban información limitada. Nosotros hemos ido a conversar con ellos y ellos también querían hacer actividades de detección. Ellos estaban en la misma comunidad, sabían dónde estaban las personas que tenían potencial COVID, ¿no? Y no tenían las herramientas para poder ser más efectivos. Nosotros, por ejemplo, uno de los problemas que tuvimos es que cuando empezó el COVID y se replegó el primer nivel de atención, dijimos, vamos a ayudar en Lima Norte, Lima Este, en algunas provincias. ¿Qué hacemos? ¿Dónde está el recurso humano? Era muy difícil conseguirlo y dijimos, vamos a trabajar con los agentes comunitarios de salud. Y uno de los primeros problemas que tuvimos es que la mayoría de los agentes comunitarios de salud eran adultos mayores o tenían comorbilidades. Y nos quedamos sin agentes comunitarios disponibles. Dijimos, rápidamente tenemos que hacer algo. ¿Qué hacemos? Busquemos gente de la comunidad joven, ¿no? Y esta gente de la comunidad las entrenamos y ellos hacían actividades directamente de atención. Iban a los casos sospechosos de COVID y ellos eran estos equipos de respuesta rápida de nosotros. No, no eran enfermeros, no eran médicos, eran personal de la comunidad entrenados y acompañados para que hagan un trabajo efectivo y funcionó mejor increíble, ¿no? Porque además no solo veían COVID, por ejemplo, iban a una casa donde había un tosedor, algo que nos dimos cuenta nosotros rápidamente, que esa casa era el mismo barrio donde siempre nosotros íbamos a buscar tuberculosis. ¿Por qué solo estábamos haciendo una prueba COVID? ¿Por qué no le pedíamos una muestra de esputo para hacerle descarte de tuberculosis? Y eso fue lo que hicieron nuestros promotores. Iban a hacer la prueba de COVID, pero también si tenía tos, les pedían una muestra de esputo. Y empezamos a encontrar tuberculosis, bastante tuberculosis, pues no todos los tosadores eran COVID. Y lo mismo dijimos, bueno, hagamos lo mismo para los niños, hagamos lo mismo para otro tema de diabetes, y empezamos a mirar eso, ¿no? Con promotores, ¿no? Entonces, yo sí creo que si hubiese, a pesar de las limitaciones que hubieron, porque me imagino que lo mismo ocurrió en el Ministerio de Salud, que los promotores de salud eran adultos mayores o tenían comorbilidades, se replegaron. Si hubiésemos trabajado realmente con la misma comunidad, pero dándoles más herramientas para que ellos puedan actuar, yo creo que otro hubiese sido la respuesta ante la pandemia, sobre todo durante la primera y la segunda ola, ¿no? Nosotros hemos tenido promotores monitoreando el tema de saturación de oxígeno. Algunos decían, no, pero es que no son profesionales. No necesitas tanta ciencia, necesitas manos. Entrénalos, acompáñalos, porque no es, o sea, entrenarlos no es, te doy un PowerPoint de 20 minutos y te mando ya, defiéndete como puedas. No, te entreno, te acompaño y aseguro que realmente has entendido y tú me ayudas a detectar las personas que tienen saturación baja.
Y ni bien los detectas, nos comunicas. Y nosotros hacemos que rápidamente esa persona se mueva al COT o al hospital, ¿no? Y eso funcionó mucho en Lima Norte, ¿no? Doctor, la pandemia nos ha dejado cosas muy tristes, pero también nos ha dejado muchos aprendizajes, sobre todo a las personas que trabajan en salud, muchos aprendizajes por decir esto hay que fortalecer y esto no se debió hacer, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pendientes? ¿Cuáles son los pendientes que tenemos, que tiene el Estado, que tienen las organizaciones, las ONGs, las diferentes asociaciones que buscan intervenir y el propio Estado? ¿Cuáles son esos pendientes para el fortalecimiento de la salud, de la intervención comunitaria? Ujú. Sí, hay varios. Primero, el reconocimiento que realmente la intervención comunitaria es parte de la respuesta de salud. No es, bueno, que ayuden solo a repartir volantes o estar en tal campaña de vacunación. No, 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 no. Eso no es, ¿no? La respuesta comunitaria es la extensión es parte del sistema comunitario para llegar a las comunidades de forma más efectiva. Si entendemos eso, vamos a avanzar. Lo segundo es el fortalecimiento del sistema de salud en todos sus niveles, empezando en el primer nivel de atención de salud. Ahí hay un reto enorme que tiene que ver con financiamiento, tiene que ver con muchas carencias que tienen, ¿no? En esta semana del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, ¿no? Yo veía un post que estaba circulando que decía, bueno, yo lo reboté a mis colegas en socios diciendo que es verdad, ¿no? O sea, de nada vale iluminar la ciudad de rosa si es que no tenemos centros de salud que tengan mamografías. Y no tenemos centros de salud que tienen mamografías en el Perú, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos a las personas diciéndole, tienes que ir a hacerte tu descarte de cáncer de mama a las mujeres si es que no tienen acceso a una prueba básica, ¿no? Tienen que ir a un hospital y ya sabemos que llegar al hospital puede ser muy complicado. Entonces, los servicios de salud tienen que tener estas 5 S que yo decía hace un momento. Tienen que tener mejor infraestructura, mejor equipamiento, los recursos humanos y todo lo necesario para que alguien pueda atenderse. Entonces, luego hay otras cosas más, la innovación, ¿no? Nosotros no como país no podemos quedarnos atrás, ¿no? Y hay que hacer cada vez mayor investigación y no necesariamente estoy hablando de, digamos, de ensayos clínicos, que puede ser, sí, claro, necesarios, ¿no? Estamos hablando de ya métodos que existen en el mundo y que por diversas razones no están implementadas en el país. Ya sea porque la guía de X enfermedad no está actualizada, o porque no ha habido interés o por desconocimiento, ¿no? Entonces, eso es beneficiar también a las comunidades de la ciencia moderna, que es algo que nosotros impulsamos mucho. Nosotros en Socios de Salud hacemos mucha investigación también. Investigación no solo para publicar, ¿no? No solo para hacernos famosos, sino para ayudar y acercar esta ciencia moderna a las comunidades. Y a través de estas investigaciones, a través de estudios, muchas veces las comunidades vulnerables acceden a métodos diagnósticos que ni siquiera lo tienen las clínicas privadas, ¿no? Entonces, eso es esa combinación que todavía falta también incluir, ¿no? Dentro de los mismos servicios de salud. Bueno, eso sería. Muy bien, doctor. Entonces, reconocimiento, fortalecimiento del sistema de salud, sobre todo desde el primer nivel, porque a veces pensamos el fortalecimiento del sistema de salud y pensamos solo en los niveles hospitalarios, ¿verdad? Y es donde pues mayormente se van a veces los presupuestos y la innovación en salud. Y ya como última pregunta, ¿cómo motivamos a los nuevos jóvenes que se vienen preparando en salud para mirar estos espacios del primer nivel de atención y en los espacios comunitarios para poder también llevar todos sus conocimientos, su experiencia y trabajar e intervenir ahí? Porque es verdad que a veces pues nos centramos un poco más en el nivel hospitalario pensando que tiene mayor importancia. Sí, eso es todo un reto. Yo decía hace un rato, estuve en Madre de Dios hasta antes de ayer
y conversábamos eso, ¿no? Maderos, tú sabes, es una región pequeña, no tiene tantas facilidades para un profesional, entonces los profesionales de salud no van allá. Entonces no hay endocrinólogos, por ejemplo, no hay una serie de especialidades. Si tú tienes un problema de salud allá, bueno, te tienen que evacuar al Cusco o a Lima, ¿no? Y no es justo. Entonces, nosotros hemos estado trabajando, implementando un centro de salud en la frontera, que se puso una planta de oxígeno, ahora queremos seguir ayudando. Y a mí me da pena porque ese centro de salud era un hospital, tiene un centro quirúrgico, pero ya no tiene cirujano, ya no tiene especialista, entonces ya no pueden operar. Entonces una persona tiene que salir a la ciudad y si no le resuelven el problema en Puerto Maldonado, tiene que venir, como digo, al Cusco o a Lima, ¿no? Creo que es un reto, se tiene que trabajar un plan de incentivos para estimular que los profesionales de salud tengan mejores sueldos, tengan oportunidades de seguir avanzando, ¿no? Una de las formas es, por ejemplo, las investigaciones, ¿no? En pregrado, normalmente a nosotros nos forman con la mirada de que vas a ser médico y vas a trabajar en un hospital, ¿no? Y por ahí, bueno, por ahí algunos centros de salud, pero no te hablan de otros temas, no te hablan de investigación, no te hablan de docencia, no te hablan de otras cosas, ¿no? Y la investigación te da muchas oportunidades, ¿no? Bueno, lo digo yo, lo decimos otros colegas que también nos dedicamos a la investigación. Hay un potencial muy fuerte. Yo, como digo, fui a esta ciudad y fui con colegas de la Universidad de Harvard, porque estamos pensando en qué podemos hacer, otros proyectos de investigación relacionados a la dinámica de la transmisión de animales, humanos, humanos y animales, y hay una línea de investigación inmensa. Entonces, yo estoy pensando ahorita, bueno, ahora si quiero hacer investigación de Madre de Dios, necesito un par de colegas jóvenes que quieran trabajar allá y dedicarse a la investigación, ¿no? Entonces, pero lo mismo, hablamos ahora de Madre de Dios, pero podría ser en la costa norte, podría ser en la sierra, podría ser en la selva. Entonces, esas oportunidades creo que tampoco se ven, ¿no? Porque a los jóvenes no les dicen que pueden existir, ¿no? Entonces, si alguien está escuchando esto, quiero que sepan que esa es una oportunidad, cada vez está creciendo, no es fácil, pero se necesita esta masa crítica adicional para seguir innovando, seguir creando evidencia, seguir generando y trayendo conocimiento para beneficio de las comunidades en el Perú, ¿no? Entonces, ahí hay una brecha, pero que es posible también cubrirla con los recursos humanos si es que empiezan a entender que eso es importante. Muchísimas gracias, doctor Leo, por haber estado con nosotros. Creo que hemos abordado ampliamente todo lo que concierne a la intervención comunitaria, desde la experiencia que tiene, el trabajo intenso que vienen realizando socios en salud y también la importancia que tiene del reconocimiento de que invertir desde el primer nivel de atención, pues va a ayudar muchísimo a mejorar la condición de salud y que las personas se enfermen menos, que es lo que tanto buscamos como sociedad, ¿no? Además tiene menos costo incluso para el Estado, ¿no? Que invertir en prevención y promoción de la salud es más costo efectivo que invertir en recuperar a una persona una vez que ya está enfermo por algún diagnóstico, incluso muchas veces que puede poner en riesgo incluso su vida, ¿no? Entonces, le agradecemos nuevamente por haber estado con nosotros en este primer espacio. Ojalá que nos pueda acompañar en alguna otra oportunidad, también presentándonos los proyectos que vienen desarrollando, esos en salud. Y nada, simplemente agradecer a todas las personas que se han conectado y que pueden ver este video las veces que crean necesarias para entender la importancia que tiene la intervención comunitaria en la salud pública y en la salud del país. Muchísimas gracias a todos, doctor, muy buenas noches y muchas gracias por su compañía el día de hoy. Gracias a ustedes y ahí cualitas. Muchas gracias.